La reflexión en torno a la filosofía. La reflexión en torno a la filosofía es un proceso fundamental que nos invita a cuestionar nuestras creencias, valores y la propia naturaleza del mundo. Es una búsqueda constante de conocimiento y comprensión, que se alimenta de la razón, la experiencia y la imaginación. A través de la reflexión filosófica, podemos explorar preguntas fundamentales como: ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son los límites de la razón humana? La filosofía nos ofrece herramientas para abordar estas preguntas, como la lógica, la epistemología, la metafísica, la ética y la política. La reflexión filosófica nos permite ampliar nuestra perspectiva, abrirnos a nuevas ideas y formas de ver el mundo, desarrollar el pensamiento crítico, analizar ideas, argumentos y creencias con rigor, fomentar el diálogo, intercambiar ideas con otros y construir un entendimiento compartido, enriquecer nuestra vida, vivir de forma más consciente y significativa. En resumen, la reflexión en torno a la filosofía es un viaje de descubrimiento personal y un proceso de aprendizaje continuo. Es un esfuerzo continuo por comprender la naturaleza del mundo y nuestro lugar en él. ¿Cuáles son algunos ejemplos de filósofos que han influido en la reflexión moderna? Claro. Aquí hay algunos ejemplos de filósofos que han influido en la reflexión moderna, y que te pueden ayudar a entender cómo la filosofía ha afectado nuestra forma de pensar. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Su obra revolucionó la filosofía occidental al plantear que el conocimiento no solo proviene de la experiencia, sino también de las estructuras mentales que organizan esa experiencia. Esto abrió la puerta a la crítica del conocimiento y la ética, y ha tenido un impacto enorme en la psicología, la sociología y las ciencias sociales. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Su pensamiento se centra en la crítica a la moralidad tradicional, la religión y la filosofía occidental. Nietzsche analizó la voluntad de poder, la muerte de Dios y la búsqueda del sentido en una sociedad en crisis. Sus ideas han tenido un impacto en el existencialismo, el posmodernismo y la psicología moderna. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Una figura central del existencialismo, Sartre argumentaba que la existencia precede a la esencia. Esto significa que el ser humano es libre de elegir su propio destino y crear su propio significado en un mundo sin propósito inherente. Sus ideas han impactado en la literatura, el teatro y la filosofía política. Simone de Beauvoir, 1908 a 1986. Una pensadora feminista clave, Beauvoir desafió las ideas preestablecidas sobre la mujer y el género. Su obra El segundo sexo es una crítica fundamental de la opresión de la mujer en una sociedad dominada por los hombres. Sus ideas han influido en el movimiento feminista y han contribuido a la lucha por la igualdad de género. Michel Foucault, 1926 a 1984. Foucault se centró en la relación entre poder, conocimiento y discurso. Analizó cómo el poder opera en las instituciones sociales, creando y manteniendo sistemas de control y dominación. Sus ideas han tenido un impacto en la teoría crítica, los estudios culturales y la historia de la sexualidad. Judith Butler, 1956. Y presente. Butler es una filósofa feminista y queer que cuestiona las categorías fijas de género y sexualidad. Su teoría sobre el género como performance argumenta que la identidad de género es una construcción social y no una esencia fija. Sus ideas han sido fundamentales para el desarrollo de la teoría queer y la lucha por la diversidad sexual. Estos son solo algunos ejemplos, y la filosofía moderna es un campo vasto y complejo. La reflexión sobre estas ideas puede ayudarte a comprender mejor la sociedad actual, tus propias creencias y la naturaleza de la vida. ¿Qué autores contemporáneos se inspiran en estos filósofos? Es una excelente pregunta. La influencia de estos grandes pensadores se extiende a través del tiempo y continúa inspirando a autores contemporáneos. Aquí hay algunos ejemplos de autores que se inspiran en los filósofos que mencionaste. Influenciados por Kant. Slavoj Žižek, filósofo esloveno que aplica las ideas de Kant al análisis de la cultura popular, la política y la ideología. Jürgen Habermas, filósofo alemán que desarrolla una teoría de la comunicación y la acción racional, basada en la crítica kantiana a la razón. Martha Nussbaum,
filósofa estadounidense que utiliza la ética kantiana para defender los derechos humanos y la justicia social. Influenciados por Nietzsche. Gilles Deleuze, filósofo francés que reinterpreta a Nietzsche en términos de la diferencia, la multiplicidad y la creación. Friedrich Nietzsche, escritor francés que, a través de sus novelas, explora la naturaleza humana y la búsqueda del sentido, inspirado en Nietzsche. Jordan Peterson, psicólogo canadiense que utiliza ideas de Nietzsche para desarrollar una teoría sobre la naturaleza masculina y la búsqueda del significado. Influenciados por Sartre. Albert Camus, escritor y filósofo francés que desarrolló el concepto del absurdo en la existencia humana, inspirado por Sartre. Jean-Paul Sartre, escritor francés que, a través de sus novelas y ensayos, explora la libertad humana, el existencialismo y la responsabilidad individual, siguiendo la línea de Sartre. Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa que, a través de su obra El segundo sexo, analiza la condición de la mujer en la sociedad, inspirándose en Sartre. Influenciados por Foucault. Michel Foucault, escritor francés que, a través de sus obras, analiza la relación entre poder, conocimiento y discurso, inspirándose en Foucault. Judith Butler, filósofa estadounidense que desarrolla la teoría del género como performance, inspirada en Foucault. Eve Sedgwick, crítica literaria estadounidense que, a través de sus estudios, analiza la construcción social de la sexualidad, inspirada en Foucault. Influenciados por Simone de Beauvoir. Bell Hooks, escritora y activista estadounidense que aborda la raza, el género y la clase social, inspirándose en Beauvoir. Judith Butler, filósofa estadounidense que desarrolla la teoría del género como performance, inspirada en Beauvoir. Angela Davis, activista y académica estadounidense que lucha por la justicia social, inspirada en Beauvoir. Esta lista solo representa una pequeña muestra de la vasta red de autores contemporáneos que se inspiran en los grandes pensadores del pasado. Es importante recordar que la influencia de estos filósofos no se limita a un solo autor o movimiento, sino que se extiende a través de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. Espero que esta información te sea útil para seguir explorando el mundo de la filosofía moderna. ¿En qué áreas se ve la influencia de estos filósofos? Es una pregunta muy interesante. La influencia de estos filósofos se extiende a muchas áreas de la vida, desde las ciencias sociales hasta las artes, la política y nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos. Aquí te presento algunos ejemplos. Ciencias sociales. Sociología. Foucault ha tenido un gran impacto en la sociología del conocimiento, la teoría crítica y los estudios sobre el poder. Sus ideas sobre los discursos y las prácticas sociales han inspirado análisis sobre la construcción social del conocimiento, las instituciones y la identidad. Psicología. Kant, con su teoría del conocimiento, ha influido en la psicología cognitiva y la investigación sobre la percepción y la memoria. Nietzsche, con su análisis de la voluntad de poder, ha inspirado a psicólogos como Carl Jung y Alfred Adler. Antropología. Las ideas de Foucault sobre la construcción social de la identidad han sido claves para la antropología cultural y la investigación sobre la diversidad cultural. Ciencias políticas. Kant ha inspirado a autores como John Rawls en su teoría de la justicia. Las ideas de Nietzsche sobre la voluntad de poder han influido en la teoría política contemporánea, especialmente en el análisis del poder y la ideología. Artes y cultura. Literatura. Las ideas de Sartre sobre el existencialismo han tenido un gran impacto en la literatura del siglo XX, especialmente en autores como Albert Camus, Jean Genet y Simone de Beauvoir. Cine. Las ideas de Foucault sobre el poder y la representación han inspirado a cineastas como David Lynch y Lars von Trier. Música. Las ideas de Nietzsche sobre la individualidad y la creación artística han inspirado a músicos como Wagner y Stravinsky. Política y sociedad. Movimientos sociales. Las ideas de Beauvoir sobre la liberación de la mujer han sido fundamentales para el movimiento feminista. Las ideas de Foucault sobre el poder han sido claves para la teoría crítica y los movimientos sociales que buscan la justicia social. Ética y filosofía política. Las ideas de Kant sobre los derechos humanos y la ética universal han inspirado a autores como John Rawls en su teoría de la justicia. Las ideas de Nietzsche sobre la moralidad y la voluntad de poder siguen siendo objeto de debate en la filosofía política contemporánea. Forma de pensar. Cuestionamiento de la realidad.
Las ideas de Kant y Nietzsche nos invitan a cuestionar nuestras creencias y la naturaleza de la realidad. Análisis del poder. Las ideas de Foucault nos ayudan a comprender cómo el poder opera en las instituciones sociales y en nuestras vidas. Libertad individual. Las ideas de Sartre nos invitan a reflexionar sobre nuestra libertad de elección y la responsabilidad individual. Diversidad y construcción social. Las ideas de Butler y de Beauvoir nos ayudan a comprender la naturaleza social de la identidad y la importancia de la diversidad. La influencia de estos filósofos se extiende más allá de las disciplinas académicas, permeando la cultura, la política y nuestra forma de ver el mundo. Su legado nos invita a pensar críticamente, a cuestionar las estructuras de poder y a buscar la justicia social. ¿Qué impacto han tenido estos filósofos en el desarrollo del pensamiento científico? La influencia de los filósofos en el desarrollo del pensamiento científico es compleja y multifacética. Si bien no son directamente responsables de los descubrimientos científicos, sus ideas han moldeado la forma en que se concibe, se realiza y se interpreta la investigación científica. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo estos filósofos han influido en el pensamiento científico. Kant. Cuestionamiento de la realidad. Kant, con su crítica a la razón pura, cuestionó la posibilidad de un conocimiento absoluto de la realidad. Esto llevó a una mayor conciencia de los límites del conocimiento científico y la importancia de la metodología y la observación empírica. El papel de la razón. Kant enfatizó el papel fundamental de la razón en la construcción del conocimiento científico. Su idea de que la mente estructura la experiencia ha influido en la epistemología científica, especialmente en la filosofía de la ciencia del siglo XX. Nietzsche. Cuestionamiento de la verdad. Nietzsche, con su crítica a la metafísica tradicional, cuestionó la idea de una verdad absoluta y universal. Esto ha llevado a una mayor conciencia de la naturaleza histórica y cultural de la ciencia, y a la importancia de considerar diferentes perspectivas y marcos interpretativos. La voluntad de poder. Nietzsche, con su teoría de la voluntad de poder, ha inspirado a algunos científicos a considerar la influencia de los factores sociales, políticos y psicológicos en la investigación científica. Sartre. Existencialismo y libertad. El existencialismo de Sartre, con su énfasis en la libertad y la responsabilidad individual, ha inspirado a algunos científicos a considerar la ética y la responsabilidad social en la investigación científica. Cuestionamiento de la objetividad. Sartre, al cuestionar la posibilidad de una objetividad absoluta, ha contribuido a un debate sobre la influencia de los valores y las creencias del científico en la interpretación de los datos. Foucault. El poder del discurso. Foucault, con su análisis del poder del discurso, ha contribuido a un mayor análisis crítico de los discursos científicos, reconociendo que estos no son neutrales, sino que están influenciados por el poder y las relaciones sociales. La construcción social del conocimiento. Foucault ha destacado la construcción social del conocimiento científico, mostrando cómo las ideas científicas no son independientes de los contextos históricos y sociales en los que se desarrollan. Simone de Beauvoir. Cuestionamiento de la objetividad. Beauvoir, al analizar la construcción social del género, ha contribuido a un debate sobre la influencia de los prejuicios y las desigualdades sociales en la investigación científica. Ética y responsabilidad social. Beauvoir, con su defensa de la igualdad y la justicia social, ha inspirado a algunos científicos a considerar la responsabilidad social de la investigación científica y su impacto en la sociedad. Es importante destacar que la influencia de estos filósofos en el pensamiento científico no es unívoca. Algunos científicos han adoptado sus ideas de manera crítica, mientras que otros las han rechazado. Sin embargo, su legado ha contribuido a un debate continuo sobre la naturaleza de la ciencia, su relación con la sociedad y la responsabilidad ética de los científicos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl